Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el trazo de la gráfica de una función y recordando un poco lo que vimos la vez pasada, vamos a recordar cómo se define la concavidad de una función. Recordemos que si nosotros tenemos la gráfica de una función y mis rectas tangentes en algún punto o en todos los puntos están por debajo de mi gráfica, entonces esta gráfica es cóncava hacia arriba o solamente convexa. Y en el caso contrario, donde tenemos una gráfica donde todas sus rectas tangentes están por encima de la gráfica, a esta gráfica se le va a llamar cóncava hacia abajo o únicamente cóncava. ¿Sale? Podemos determinar la concavidad de una función determinando la segunda derivada y recordemos que si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba, si es negativa, es cóncava hacia abajo y si es igual a cero, entonces es un punto de inflexión. Y un punto de inflexión es aquel punto donde no tenemos concavidad, es donde justamente nuestra gráfica está cambiando de concavidad. Aquí en su libro hay varios ejemplos. En esta gráfica podemos observar que la recta tangente en este punto no está ni por encima ni por debajo de la gráfica y que en efecto está cambiando de concavidad. En este punto, nuestra segunda derivada es igual a cero. Y este también va a ser un punto crítico. Eso es un punto de inflexión, cumple con ese requisito que es un punto crítico y que la segunda derivada es igual a cero. En este caso también nuestra recta tangente es totalmente horizontal, sin embargo no está ni por debajo ni por encima de mi gráfica. Aquí en esta recta tangente que está totalmente vertical, tampoco nos encontramos en una por encima o por debajo de mi gráfica y observamos también que está cambiando de concavidad, ¿verdad? Y bueno, con todo lo que ya sabemos hasta ahora, hasta el momento, ya sabemos dónde están los puntos de inflexión, dónde están los puntos críticos o cómo determinarlos, cómo clasificarlos, cómo clasificar la concavidad, cómo vamos a clasificar si es creciente o decreciente. Nosotros estamos listos para realizar la gráfica de una función sin tener que hacer una tabulación. Y de hecho, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es mejor que una tabulación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica de esta forma, si nosotros no conocemos de antemano dónde tenemos los puntos críticos, que en este caso sería, estos son mis puntos críticos, aquí en el cambio de concavidad. Si nosotros no conocemos dónde están los puntos críticos o dónde están las áreas más interesantes de mi gráfica, podríamos a lo mejor empezar nada más a tabular desde los positivos, ¿no? Y nos perderíamos todo el resto de la función o solamente podríamos graficar, hacer una tabla en esta área y nos perderíamos todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es realizar la gráfica de una función que nos va a incluir todos aquellos puntos de interés que nosotros tenemos en una gráfica. ¿Vale? Y bueno, ¿qué es lo primerito que se nos ocurre hacer para graficar una función? Aquí nosotros tenemos esta función que está aquí. Y lo primerito que a mí se me ocurre es determinar el dominio de mi función. ¿Sale? El dominio de mi función van a ser todos los reales, pero esta función se me define en un punto. ¿Ese punto cuál es? Pues va a ser cuando esta parte de aquí sea igual a 0, implica que x es igual a 2. Entonces, cuando x vale 2, entonces esa función va a estar indeterminada. Eso significa que el dominio de mi función va a ser igual al intervalo de menos infinito a 2 abierto, unión 2 infinito. ¿Qué es lo siguiente que se me ocurre para graficar mi función? Bueno, pues si ya sabemos que se nos indefine en el punto de x igual a 2, esto significa que va a ser una asíntota. Entonces vamos a determinar la asíntota. Esta sería mi única asíntota que vamos a tener. Entonces voy a escribir asíntota en x igual a 2. ¿Qué es lo siguiente que a mí se me ocurre hacer para realizar la gráfica?
Pues ya lo siguiente sería determinar los puntos críticos. A raíz de los puntos críticos, determinar dónde mi función es creciente o dónde es decreciente. También podríamos determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos, determinar la concavidad de mi función. También una cosa importante sería determinar las intersecciones con los ejes. Entonces, antes de seguir con los puntos críticos, vamos a determinar las intersecciones con los ejes. Y si ustedes recuerdan de sus clases anteriores a cálculo, para determinar las intersecciones con el eje X, lo único que tienen que hacer es igualar la función a cero. Esto sería X intersección con eje X. Esto sería X cuadrada menos 2X más 4 entre X menos 2. Esto va a ser igual a 0. Y para la intersección con el eje Y, lo único que tengo que hacer es evaluar en X igual a 0. Intersección con eje Y sería f en 0 y esto me daría f de 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 4 entre 0 menos 2. Esto me daría 4 entre menos 2 y esto me daría menos 2. Ese me daría mi intersección con los ejes, que es el punto 0, porque x vale 0, menos 2. Para la intersección con el eje X, la única forma de que esto se haga 0, es la única, lo que tiene que pasar es que lo de arriba sea 0. ¿Qué significa esto? Que x cuadrada menos 2x más 4 va a ser igual a 0. ¿Esto cómo lo vamos a resolver? Lo podemos resolver por factorización, lo podemos resolver por fórmula general, como ustedes quieran. Si ustedes intentan realizar la factorización de este trinomio cuadrado, no van a encontrar dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den menos 2. No hay forma de que eso ocurra. Entonces, la intersección con el eje X van a ser números imaginarios. ¿Qué significa esto en términos de la gráfica? Significa que nunca voy a intersectar con el eje X. Intersección con el eje X sería ninguna. Y intersección con el eje Y sería este punto. Es un único punto, ¿no? No hay dos. Y bueno, una vez que ya calculamos esto, ahora sí seguiría estimar la primera y la segunda derivada para poder determinar los puntos críticos y clasificarlos. Y la derivada de esta función, la primera derivada, sería la derivada de de un cociente. Entonces la regla sería el de abajo al cuadrado, que es este, x menos 2 al cuadrado, por el de abajo otra vez, x menos 2, por la derivada del de arriba. Y la derivada del de arriba sería 2x menos 2, menos la derivada del de abajo, que sería 1, por el de arriba. X cuadrado menos 2x más 4. Esto me va a dar igual a, voy a hacer esta multiplicación, sería 2x al cuadrado menos 2x menos 4x más 4 menos x cuadrado más 2x menos 4. Todo esto dividido entre x menos 2. Vamos a juntar los términos cuadrados, que sería este y este. Y eso me daría igual a 2x cuadrado menos x cuadrado me daría x cuadrado. Voy a juntar ahora términos con x, sería esto. Y este con este se me cancelan, entonces solamente sería menos 4x. Y este con este se me cancela, ¿no? Entonces es lo único que nos queda entre x menos 2 al cuadrado. Voy a factorizar uno de los x, me quedaría x por x menos 4 entre x menos 2 al cuadrado. Voy a realizar la segunda derivada.
Y para esta segunda derivada es más fácil derivar esta función porque aquí tendríamos una multiplicación de funciones y tendríamos que aplicar una regla de la cadena. Entonces únicamente voy a tomar esta expresión desarrollada y esta nos va a servir, esta expresión compacta nos va a servir para estimar los puntos críticos. Entonces ambas expresiones nos sirven, ¿no? Para estimar la derivada, otra vez tendríamos la derivada de un cociente. Como es un cociente, es el de abajo, x menos 2 al cuadrado, ¿no? Y luego el de abajo otra vez, x menos 2 al cuadrado, por la derivada del de arriba. ¿Y cuál es la derivada del de arriba? Pues es 2x menos 4. Menos el de arriba, que es x cuadrada menos 4x, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo es una regla de la cadena, ¿sí? Entonces es la derivada del de afuera, que es 2 por x menos 2, por la derivada del de adentro, y el de adentro es, la derivada de esto es 1, ¿no? Entonces ya no lo escribo, bueno, lo escribimos. Esto me va a dar igual hay que desarrollar este binomio cuadrado. Me daría x cuadrada menos 4x más 4 que multiplica a 2x menos 4 menos 2 que multiplica a x cuadrado menos 4x por x menos 2 entre x menos 2 y el cuadrado del cuadrado nos daría a la cuarta, porque acuérdense que la potencia de la potencia es multiplicar la de adentro por la de afuera, y 2 por 2 nos da 4. ¿Sale? Esto va a ser igual a, necesito desarrollar esta multiplicación, me daría 2x al cubo menos 4x cuadrado menos 8x cuadrado más 16x más 8x menos 4 menos 16 menos, voy a multiplicar esto, x cuadrado por x me da x cúbica menos 2x cuadrado menos 4x cuadrado más 8x. Todo sobre x menos 2 a la cuarta. Voy a simplificar términos. Esto me da, voy a juntar, antes de hacer esta resta, primero acuérdense que tengo que multiplicar por este menos 2 para poder juntar con los términos de este lado. Pero los términos de este lado, estos términos, sí los puedo juntar entre sí mismos, ¿no? Voy a juntar el 16. Primero voy a juntar los términos cúbicos. Me daría, este es el único término cúbico, me daría 2x al cubo menos, ahora sí voy a juntar los términos cuadrados, que solamente serían estos dos, y menos 4 menos 8 me da menos 12, menos 12x cuadrado. Ahora ya nada más juntaría los términos lineales, que serían estos dos, y 16 más 8 me daría 24, más 24x, y el término independiente, que es solo, ¿no? Menos 16. Menos, ahora sí voy a multiplicar por 2, y esto me daría 2x al cubo menos 4x. Voy a multiplicar de una vez por menos 2 para que ya me quede el signo como va. Entonces voy a borrar esta. Y me daría entonces, menos 2x al cubo. Menos 2 por menos 2 me daría más 4x al cuadrado. Menos 2 por menos 4 me daría más 8x al cuadrado. Y menos 2 por más 8 me daría menos 16x entre x menos 2 a la cuarta. Vamos a juntar los términos, primero los cúbicos. Entonces
este se me va con este. Y son los únicos términos cúbicos, ¿no? Entonces eso me da 0. Ahora voy a juntar los términos cuadrados, que sería este y nada más. Entonces sería menos 12 más 4. Esto me daría menos 8x al cuadrado. Vamos a juntar los términos lineales, que sería me hace falta también este, ¿no? Entonces este me daría menos 8. Me hace falta este. Sería menos 8 más 8 sería 0. Me haría falta solamente menos 16 más 24. Me daría, esto me daría 8x. Y ya solamente me faltaría el término lineal, que sería el menos 16, ¿no? Esto me daría menos 16 entre x menos 2 a la cuarta. Voy a factorizar el 8 y esto me daría 8 que multiplica x menos 2 entre x menos 2 a la cuarta. Aquí se me iría, como estoy multiplicando todo, sí puedo hacer cancelaciones. Eso es algo que los confunde mucho. Ustedes luego hacen cancelaciones por donde sea cuando ven cocientes. En este caso, si por ejemplo aquí nosotros tuviéramos esto menos 1, aquí no puedo cancelar estos dos, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando aparte otro término. Entonces no es posible. Solamente es posible cuando el numerador y el denominador estén multiplicados. Y la explicación es porque de aquí, déjenme deshacer. En realidad no es cancelar, sino que esto va a ser igual a 8 entre, lo voy a expresar así, x menos 2 al cubo, que multiplica a todo esto multiplica a x menos 2 entre x menos 2. ¿Esto qué es? Pues esto es 1, y un número multiplicado por 1 pues me da ese número. Entonces, en realidad no estoy cancelando, solamente estoy factorizando ese 1. Y por eso me queda esto, ¿no? 8 entre x menos 2 al cubo. ¿Sale? Esa va a ser la derivada. Ahora ya solamente nos falta determinar los puntos críticos y categorizarlos. Para determinar los puntos críticos, podemos observar de la primera derivada que tenemos puntos donde mi primera derivada se me indefine. Esta es mi primera derivada. Tenemos puntos donde la primera derivada se indefine. Ese va a ser un punto crítico, pero ojo, eso no es un punto que satisface el teorema de error. ¿Sale? Es diferente, los puntos críticos con el teorema de error no combinen conceptos. Entonces, los puntos críticos requieren puntos donde la primera derivada es igual a 0 y donde la primera derivada se indetermina. En este caso, la primera derivada se indetermina en x menos 2 igual a 0 al cuadrado. Eso implica que lo de abajo sea 0. Si yo saco raíz cuadrada de esto por los dos lados, entonces me va a dar x menos 2 igual a 0. Esto implica que x es igual a 2. Ese sería mi primer punto crítico. Y es el único punto donde la derivada se indetermina. Ahora, los puntos críticos para cuando la primera derivada es igual a 0, implica que esta ecuación es igual a 0, x por x menos 4 entre x menos 2 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Ahora fíjense, la única forma en la que esta función se hace 0 es que lo de arriba sea 0. Si nosotros no podemos llegar a una forma para que el de abajo, dada la solución del de abajo, esto sea 0. ¿Por qué? Porque en esto de abajo igual a 0, esto se me hace infinito o un número grandísimo. Entonces, pues no es 0, ¿no? Si nosotros evaluamos en x igual a infinito, ustedes me pueden decir, bueno, pues se hace 0 porque pues esto es infinito,
Pero fíjense que en x igual a infinito también arriba van a tener infinito, entonces les va a quedar infinito entre infinito y eso tampoco es cero. Entonces la única forma en que esta ecuación se haga cero sería que lo de arriba fuera cero. Y ahora sí tendríamos cero entre algún número, eso me da cero. Entonces eso implica que x menos 4 por x va a ser igual a cero. ¿Eso qué significa? Pues ya sea que este es cero o que este es cero. Entonces x1 es igual a cero y x2 menos 4 es igual a cero. Esto nos da que x2 debe de ser igual a 4. Entonces mis puntos críticos serían x igual a 2, x igual a 0 y x igual a 4. ¿Sale? ¿Cómo voy a categorizar mis puntos críticos? ¿Cómo voy a saber cuál es mínimo o cuál es máximo? Bueno, pues con la segunda derivada. ¿Cuál era el valor de mi segunda derivada? Pues mi segunda derivada es, déjenla encierro con rojo, es esta, mi segunda derivada. Voy a evaluar mi segunda derivada en los puntos críticos. Entonces, ¿les parece que construya una tabla? Y déjenme ordenar los puntos críticos como en orden ascendente. Entonces aquí voy a escribir en mi tabla los puntos críticos. El primero sería 0, el segundo sería 2 y el último sería 4. Voy a evaluar mi función en ese punto crítico, mi primera derivada en ese punto crítico y mi segunda derivada. Bueno, en mi primera derivada es 0, entonces no la ocupo. Nada más sería mi segunda derivada, f' en este punto crítico. Y voy a categorizar el mínimo. Y después voy a estimar la concavidad. ¿Sale? Entonces aquí mi función, acuérdense que es, aquí voy a anotar cómo son las funciones. F de x es igual a x cuadrada menos 2x más 4 entre x menos 2 y f bi'prima de x va a ser igual a 8 entre x menos 2 al cubo. Bueno, ¿cuánto vale mi función en el punto crítico 0? Pues hay que evaluar en 0. Esto me daría f de 0, me daría 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 4 entre 0 menos 2. Esto me daría 4 entre menos 2, esto me daría menos 2. ¿Cuánto vale mi función en el punto crítico igual a 2? Entonces me daría 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 4 entre 2 menos 2. Esto es indefinida, ¿no? En x igual a 4 me daría 4 al cuadrado menos 2 por 4 más 4 entre 4 menos 2. Esto me daría 16 menos 8 más 4 entre 2. Esto es igual a 16 más 4 me da 20, menos 8 me da 12, entre 2, esto es igual a 6. Esto es 6. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada. Y la segunda derivada me daría, en el punto crítico 0, me daría 8 entre 0 menos 2 al cubo. Esto me da 8 entre menos 2 al cubo. Esto me da 8 entre menos 8 y esto me da menos 1. Acuérdense que una función con potencia impar conserva su signo, ¿no? ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, porque menos por menos es más. Y luego multiplicado por menos 2 me da menos 8. ¿Sale? 4 por menos 2 me da menos 8. Entonces conserva el signo. Me daría entonces menos 1. Ahora vamos a evaluar en el punto crítico igual a 2. Esto me daría 2 entre menos 2. Esto me da indefinido. Esto es 0 al cubo. Esto es indefinido. Lo voy a poner como indefinido
Ahora voy a evaluar en el otro punto crítico, en x igual a 4. Esto me daría 4. Y 4 menos 2 me da 2 positivo. Esto me da 8 entre 8 y esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Utilizando el criterio de la segunda derivada, sabemos que si la segunda derivada en mi punto crítico es negativo, entonces eso es un máximo. Si no es ni positivo ni negativo, no podemos decir nada. Y tampoco es cero, ¿no? Entonces esto no, pues no es nada. Pero de antemano nosotros ya sabíamos que esto era una asíntota, ¿no? Asíntota, porque es donde se indefine mi función original. Entonces lo voy a categorizar como asíntota y en el punto crítico en x igual a 4, el signo es positivo, entonces este es un mínimo. Ahora, ¿cuál va a ser la concavidad de mi función? Bueno, sabemos que en x mayor que 2, vamos a analizar mi segunda derivada, f' de x es igual a 8 entre x menos 2 al cubo. Ok, vamos a analizar nuestra segunda derivada. Tenemos x menos 2 al cubo. En x igual a 2 vamos a tener un punto de quiebre o donde nosotros vamos a cambiar de concavidad. Y bueno, en x más pequeño que 2, por ejemplo 1, por ejemplo en f' en 1, esto me va a dar 8 entre 1 menos 2 al cubo. Esto me va a dar 8. 1 menos 2 me da menos 1 al cubo. Esto me da menos 8 porque conserva su signo el cubo. Esto es negativo. ¿Qué pasaba cuando teníamos la segunda derivada con signo negativo? Esto implicaba que era cóncava hacia abajo. Si nosotros hacemos la misma prueba para todos los números menores que 2, esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque en todos los números menores que 2, esto se me va a hacer negativo. Y como el 8 es positivo, positivo entre negativo, eso me va a dar negativo. Entonces, de menos infinito a 2, esa función es cóncava hacia abajo. ¿Y ahora qué sucede? En los números mayores que 2. En los números mayores que 2, esta diferencia va a ser positiva. Vamos a evaluarlo. Esto va a ser 8 entre 3 menos 2 al cubo. Esto va a ser 8 entre 1 al cubo. Esto va a ser 8. Y esto es positivo. ¿Qué pasa para signos positivos? Pues la función es cóncava hacia arriba. ¿Sale? Si nosotros proponemos cualquier valor que sea mayor que 2, si sea 2.00001, esta diferencia de aquí va a ser positiva y un positivo entre un positivo pues me da positivo. Entonces, de 2 a infinito va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sale? Ahora sí, ya podemos hacer el bosquejo de la gráfica de mi función. Y vamos a poner los puntos críticos. Los voy a procurar hacer bonitos. Esto es 1, 2, 3 y 4. Y tenemos que en x igual a 2 tenemos una asíntota. ¿Sale? Ahora sabemos que en x igual a 0, que está aquí, tenemos un punto crítico que es un valor máximo local. Entonces, vamos a localizar x igual a 0. Sabemos que en x igual a 0 la función vale menos 2. Entonces, aquí en 0, esto es menos 1 y esto es menos 2. Vale menos 2. ¿Y qué es un valor máximo local? Significa entonces y que mi concavidad en este intervalo es cóncava hacia abajo. Ahora en x igual a 2 es un cambio de concavidad y es una asíntota.
Y en x igual a 4 tenemos un mínimo donde la función vale 6, ¿no? Entonces esto sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, imagínense que estamos en el 6. Y en x igual a 4 tenemos un mínimo, nos quedaría en una curva así, ¿no? Y bueno, este sería el bosquejo de mi gráfica de la función. Sabemos que va a estar así, que se va a comportar de esta forma. Y ya nos necesitaría entonces realizar una tabla, ¿no? A menos de que requieran más precisión, pero su tabla ahora sí ya van a poder decir en dónde, de dónde a dónde van a requerir su tabla. Aquí, por ejemplo, podrían graficar de menos 10 a 10 y vamos a encontrar en ese intervalo todos los puntos de interés de mi gráfica, ¿sale? Entonces ya con esta podemos con más precisión decir de dónde a dónde va a ir mi tabla, qué intervalo tengo que agarrar, porque a veces agarran intervalos de 2 en 2 o intervalos muy grandes donde no capturan los puntos críticos. Entonces ahí no pueden capturar el cambio de concavidad, por ejemplo. Pero con este análisis ya nosotros podemos decir cómo se comporta su tabla, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero sus comentarios, espero sus dudas y seguimos en contacto.